Muy buen día a todos y todas. Mi nombre es Antonia y junto a mis compañeras y compañeros vamos a guiarlos en esta ayudantía sobre un tema muy importante dentro de la anatomía humana, que es la pared abdominal. Esta presentación fue elaborada con el objetivo de facilitar la comprensión de una estructura que, aunque muchas veces se ve como solo músculos del abdomen, en realidad está compuesta por múltiples capas y elementos fundamentales para la fisiología y clínica del cuerpo humano. Nos centraremos principalmente en tres componentes claves, que son los músculos, las fascias y la saponeurosis, que forman esta pared. Vamos a ver cómo se disponen, qué función cumplen y por qué es tan importante conocerlos desde una perspectiva anatómica y también clínica. Esta ayudantía fue elaborada por Camila Soto y será presentada por nosotros y nosotras, hoy con la intención de que al final de la sesión se sientan más preparados para entender esta región, tanto en lo teórico como en lo práctico. Así que partamos con los objetivos de aprendizaje. Para comenzar, nos planteamos tres grandes objetivos para esta sesión, que esperamos que todos y todas puedan alcanzar al terminar esta ayudantía. En primer lugar, queremos que reconozcan los músculos principales de la pared abdominal y no que solo los memoricen, sino que entiendan dónde están, cómo se orientan sus fibras y qué rol cumplen cada uno en los movimientos y funciones del abdomen. En segundo lugar, queremos que comprendan la organización de las capas y fascias. La pared abdominal no es solo una capa de músculo, sino que está conformada por distintas capas superpuestas, cada una con una función específica. Hay estructuras superficiales como la piel, capas de tejido subcutáneo, músculos dispuestos en diferentes planos, fascia que envuelven estos músculos y por último el peritoneo, el cual delimita la cavidad abdominal interna. Conocer este orden es clave, por ejemplo, al interpretar exámenes, realizar exámenes físicos o incluso pensar en una cirugía abdominal. Por último, queremos que comprendan qué es una aponeurosis y cómo participan en la estructura abdominal. Este es un concepto que puede sonar raro al principio, pero en realidad es muy simple. Las aponeurosis son láminas fibrosas que extienden el músculo y lo conectan con otras estructuras. En el abdomen, las aponeurosis cumplen un rol clave, porque forman la vaina del recto abdominal, que es una especie de funda que envuelve el músculo recto y que cambia dependiendo de si está por encima o debajo de una estructura llamada línea arqueada. Eso lo vamos a ver con más calma más adelante. Así que con estos tres objetivos claros vamos a comenzar con lo más básico, que es exactamente la pared abdominal, cómo se organiza y por qué es tan relevante. Saber sobre la pared abdominal no es algo solo académico, sino que también tiene una gran importancia clínica. En la práctica, esta región se evalúa constantemente. Al examinar a un paciente con dolor abdominal, por ejemplo, necesitamos palpar esta zona, identificar zonas de tensión, hernias, masas, cicatrices quirúrgicas o alteraciones en la movilidad de los músculos abdominales. Además, muchos procedimientos quirúrgicos implican atravesar estas capas, desde una cesárea hasta una laparotomía. Por eso es vital saber qué hay debajo de la piel, en qué orden están dispuestas las capas y qué estructuras se pueden evitar o proteger. También es muy frecuente que se pregunten evaluaciones prácticas tanto en anatomía como en semiología o cirugía, así que este contenido no solo es muy importante, sino muy recurrente en la formación médica y de la salud. Con todo esto en mente, ahora sí vamos a entrar de lleno a la anatomía de la pared abdominal. Vamos a empezar con los músculos anterolaterales, luego veremos los posteriores y superiores, para luego culminar con las capas fascias y aponeurosis. Primero que nada, vamos a ver los músculos anterolaterales de la cavidad abdominal. Tenemos primero por anterior el músculo recto abdominal y por anterolateral el músculo transverso abdominal, músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo. Todos estos músculos cumplen un rol y una función en la pared abdominal. Por ejemplo, en la protección y contención de las vísceras, o también el movimiento y la postura del tronco, y la presión intraabdominal. Como dato clínico, por ejemplo, cuando hay una contractura involuntaria del abdomen, estos son los músculos que se activan y se contraen. También pueden lesionarse en deportistas que hacen torsión del tronco, como lo son los lanzadores. Luego vamos a ver ahora los músculos posteriores y superiores de la cavidad abdominal. Aquí nos encontramos con el músculo cuadrado lumbar, músculo psoas menor y músculo psoas mayor, localizados en la parte posterior de la cavidad abdominal.
importantes para el movimiento y la estabilización de la columna. Y luego está el iliopsoas, formado por el músculo ilíaco y el músculo psoas mayor, que tienen como principal función la flexión de la cadera, pero además también ayudan en la estabilización de la columna. Y luego también por superior tenemos el diafragma, un músculo muy importante para la respiración, traccionando el centro tendinoso hacia abajo y hacia adelante durante la inspiración, para formar la presión intraabdominal y también estabilizando la postura junto a los músculos posteriores. Luego tenemos las capas y las fascias. Por ejemplo, acá tenemos un corte transversal de las capas de la pared abdominal. Empezamos hablando de las capas desde lo más anterior a posterior o lo más superficial a lo más profundo. Está la piel como capa externa protectora, que nos funciona como una barrera frente a las infecciones, que regula la temperatura y contiene nuestros receptores sensoriales. Luego está el tejido subcutáneo, que contiene el tejido adiposo o la más comúnmente llamada grasa, que se divide en la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. Luego tenemos los ya músculos antes nombrados, el músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso, que comprimen y sostienen las vísceras abdominales, además de apoyar en la flexión y rotación del tronco. Y luego por este otro lado también tenemos la fascia transversal, una capa delgada pero fuerte que recubre internamente los músculos y separa la musculatura de la cavidad abdominal, contribuyendo al soporte estructural. Luego tenemos la fascia extraperitoneal, que contiene grasa y tejido conectivo entre la fascia transversal y el peritoneo, permitiendo el movimiento de las vísceras sin ninguna fricción. Luego también está el peritoneo, que recubre internamente la cavidad abdominal, secretando un líquido seroso que lubrica los órganos y delimita la cavidad peritoneal. Es importante ahora diferenciar lo que está en la sección por encima de la línea arqueada y la sección por debajo de la línea arqueada. ¿Dónde se localiza esta? Esta se encuentra aproximadamente entre 4 y 5 centímetros por debajo del ombligo y marca el lugar donde cambia la disposición de las aponeurosis. ¿Ok? Por ejemplo, vemos en la sección por encima de la línea arqueada que las aponeurosis envuelven al músculo recto abdominal con la vaina del recto. Entonces recubren por completo al músculo recto abdominal. Y por otro lado, la sección por debajo de la línea arqueada, acá vemos que las aponeurosis pasan por delante del músculo recto abdominal. Entonces no lo recubren. Y solamente tenemos acá la fascia transversal, la fascia extraperitoneal y el peritoneo, que divide los músculos con la cavidad abdominal y los órganos. Y esto también nos es importante porque, por ejemplo, esta parte de la musculatura es más débil. Y eso explica, por ejemplo, la formación de hernias. Y ahora nos preguntamos, ¿y por qué queremos saber el orden de esto? Bueno, este orden importa, por ejemplo, cuando se hacen incisiones quirúrgicas, como lo son en las cesáreas o en las laparotomías, donde los planos se abren, los planos que se abren son específicos para evitar que mucho sangrado y complicaciones durante estos procedimientos. Ahora vamos a ver las capas y las fascias. Dentro de ellas tenemos una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda. En la capa superficial encontramos primero la piel, seguida de la fascia superficial. Esta se divide en dos partes, una capa adiposa o grasa, llamada también fascia de Camper, y una fascia fibrosa o membranosa conocida como fascia de Scarpa, que es más delgada y firme.
Esta última tiene importancia clínica, especialmente en cirugías y en el drenaje de líquidos, ya que puede dirigir o limitar la difusión de fluidos. También tenemos en la capa superficial al tejido conjuntivo, que se compone a su vez de capa adiposa y una capa membranosa. Luego, en la capa intermedia encontramos los músculos anterolaterales de la pared abdominal. Tenemos al oblicuo externo, al oblicuo interno, al músculo transverso del abdomen y también al recto abdominal, los que se encierran dentro de la vaina del recto. También tenemos las aponeurosis y la vaina del recto, la que se compone de aponeurosis. Estos músculos están dispuestos en capas superpuestas y sus fibras tienen distintas direcciones, lo que proporciona fuerza y estabilidad a la pared abdominal. Además, las aponeurosis de estos músculos se entrecruzan para formar la línea alba, que es una línea media fibrosa. Por último, en la capa profunda tenemos tres estructuras importantes. La fascia transversal, que es una capa de tejido conectivo denso que recubre internamente los músculos. La fascia extraperitoneal, que es una delgada capa que contiene grasa y tejido conectivo. Y finalmente, el peritoneo, que es una membrana serosa que tapiza internamente la cavidad abdominal y separa las vísceras de la pared abdominal. Es importante comprender bien estas capas, ya que durante las cirugías o al realizar examen físico es común atravesar o evaluar cada una de ellas y su alteración puede tener implicancias clínicas importantes. Ahora vamos a integrar todo lo aprendido a través de esta actividad. La idea es que puedan observar esta imagen y vayan reconociendo las distintas estructuras que voy a ir nombrando. Vamos a empezar desde lo más superficial hacia lo más profundo. Primero identificamos la piel, que es lo más superficial, seguida de la fascia superficial, que como ya vimos incluía la fascia de Camper, la capa adiposa y la fascia de Scarpa. Luego continuamos con los músculos, el oblicuo externo, cuyas fibras van en dirección oblicua hacia abajo y medial. El oblicuo interno, con fibras perpendiculares a las del externo. Y el músculo transverso del abdomen, con fibras horizontales. También tenemos el músculo recto abdominal, que corre verticalmente a lo largo del abdomen y está envuelto por la vaina del recto. Esta vaina está formada por la unión de las aponeurosis de los músculos laterales y su disposición cambia dependiendo de si estamos por encima o por debajo de la línea arqueada. Ahora, a medida que vamos avanzando, se identifican estructuras más profundas como la fascia transversal, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal, las que vimos en la diapositiva anterior. Estas capas son fundamentales, sobre todo en cirugías, ya que el acceso a cavidades viscerales pasa por acá. Ahora vamos a finalizar esta ayudantía con esta actividad práctica, en la que van a asociar cada número de la imagen con una estructura anatómica específica vista anteriormente. Y ojalá logren imaginar la tridimensionalidad de la pared abdominal, ya que es importante que la anatomía no es solo teoría, es algo que verán directamente en pacientes, en cirugías o en imágenes clínicas. Ahora vamos a empezar y recuerden todo lo visto anteriormente. Vamos a empezar con los músculos desde el más superficial hasta el más interno. En el número 1 tenemos al oblicuo externo. En el número 2 tenemos al oblicuo interno. Ya hacia más profundo tenemos al músculo transverso del abdomen. Más profundo aún tenemos la fascia transversal. Luego, en el número 5 tenemos la fascia extraperitoneal. Como número 6 tenemos al peritoneo, la que era esta capa serosa que mencionamos.
Luego, en las capas tenemos al número 7 con la capa membranosa de la fascia superficial. En el número 8, ya yéndonos hacia más superficial, tenemos a una capa grasa de la fascia superficial. Y como número 9, y finalizando esta actividad, tenemos a la piel, la que es la capa más superficial de todas. Ahora, para ir terminando, vamos a seguir con una pregunta sobre la saponeurosis. Es importante que recuerden todo lo visto anteriormente, lo integren y presten atención a las alternativas para poder responder correctamente. Ahora, ya como finalización de esta ayudantía, vamos a ver este resumen de la pared abdominal, el tema que vimos hoy. Bueno, la pared abdominal se organiza en capas, como la piel, las fascias, los músculos, aponeurosis y peritoneo. Recordar que los músculos anterolaterales protegen y movilizan el abdomen. Por lo tanto, es importante fortalecerlos, como por ejemplo con el ejercicio. Las aponeurosis forman la vaina del recto. Todo este contenido visto en la ayudantía del día de hoy es clave para comprender análisis clínicos y anatómicos de la pared abdominal. Y finalizando, muchas gracias por ver. Es importante que recuerden todo lo visto, ya que les va a servir para sus prácticas y para su futuro como profesionales de la salud. Muchas gracias.